Al momento de ser salvo, Saulo no conocía bien el Evangelio, ni conocía al Señor Jesús. Sin embargo, cuando pronunció las palabras, ¿quién eres, Señor?, fue cautivado por el Señor. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, la mayoría de las personas se han preguntado lo siguiente: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de que exista el universo? Como creyentes, nosotros tal vez tengamos una tercera pregunta: ¿por qué me salvó Dios? ¿Y cuál es su propósito para conmigo? Bueno, estas son preguntas universales que el hombre siempre ha buscado conocer a lo largo de los siglos. Y la Biblia responde a estas preguntas. Vemos esto claramente en el libro de Efesios. El propósito eterno de Dios consiste en obtener la iglesia. Su propósito no es simplemente crear al hombre, rescatarlo de su condición caída y llevarlo al cielo. Además, el propósito de Dios no es simplemente que seamos santos, espirituales y victoriosos. La creación, la salvación, la santificación, la espiritualidad y la victoria forman parte del procedimiento que Dios usa para obtener su iglesia, que no es otra cosa que su meta. En el mensaje de hoy, que se titula «La iglesia es una vida híbrida», veremos la perspectiva maravillosa que las Escrituras nos presentan en cuanto al propósito de nuestra vida. Y una vez más, nuestro invitado es Eric Romero. Bienvenido al programa. Gracias, Víctor. Es un privilegio estar aquí. Eric, la manera en que Pablo escribe en el capítulo 3 de Efesios es muy significativa. En el 3, versículo del 10 al 11, dice: a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es sorprendente que la Biblia nos diga con tanta claridad cuál es el propósito de Dios. El propósito eterno de Dios es el motivo por el cual Dios creó el universo y la razón por la cual Dios nos salvó. Además, Él nos redimió y nos regeneró. Así que agradezco al Señor por la revelación presentada claramente en el libro de Efesios acerca del propósito eterno de Dios y nuestra participación en dicho plan. Con respecto a esto, ¿qué nos podría decir usted, Eric? Yo también le doy gracias al Señor de que en la Biblia podemos encontrar la respuesta a todas nuestras inquietudes. La razón por la que estamos aquí, la razón por la que existe este universo y la razón por la que Dios nos salvó es para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades. Este es el propósito eterno de Dios. Al leer estos versículos en Efesios, se ve claramente la razón por la cual se necesita que la Iglesia sea edificada. La Iglesia es el medio que Dios usa en este universo para desplegar y exhibir su multiforme sabiduría conforme al propósito eterno que Él hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En tal contexto, esto significa que el universo, todos nosotros, e incluso nuestra salvación, tienen como meta que se cumpla el propósito eterno de Dios. Dios ya tenía formulado este plan desde la eternidad pasada, y por ese motivo creó los cielos, la tierra y el hombre. Dios creó todas las cosas con el fin de obtener la iglesia, su expresión corporativa. ¡Aleluya! Bien, para poder entender el primer segmento con Witness Lee, necesitamos leer Gálatas 2:20, que dice:
con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con esto, estamos listos para comenzar el estudio Vida de Efesios. Adelante con Witness Lee. In this book of Ephesians, En este libro de Efesios it tells us that the church se revela que la iglesia comes into existence. llegó a existir en conformidad con el propósito eterno que Dios se propuso en Cristo. Este es el propósito que Dios hizo en la eternidad pasada, con miras a la eternidad futura. Si ustedes leen toda la Biblia y tienen la visión, verán que todo lo que Dios planeó fue obtener la iglesia. La Biblia revela claramente que la iglesia es la intención de Dios. Dios creó los cielos, creó la tierra y muchas otras cosas más, porque deseaba obtener la iglesia. ¿Por qué Dios lo creó a usted? Porque deseaba obtener la iglesia. ¿Por qué nos redimió Dios? Porque Dios deseaba obtener la iglesia. ¿Por qué Dios nos regeneró? ¿Y por qué ahora habita en nosotros? Porque Él deseaba obtener la iglesia. En otras palabras, todas las cosas fueron hechas para nosotros y nosotros fuimos creados para Dios, a fin de que Él pueda cumplir su deseo de obtener la iglesia. ¡Aleluya! ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un híbrido. ¿Saben lo que es un híbrido, verdad? La iglesia es un híbrido porque es una entidad producida por la mezcla de dos vidas. ¿Cuáles son estas dos vidas? Las dos vidas que se mezclan para producir la iglesia son la vida divina y la vida humana. ¡Aleluya! No podemos decir que la iglesia es una entidad constituida únicamente por la vida divina, ni solamente por la vida humana, sino que, aleluya, que la iglesia tiene una vida divina humana. ¿Qué clase de vida tuvo el Señor cuando estuvo en la tierra? Él vivió una vida divina y humana. La iglesia igualmente es un híbrido que posee la vida divina y la vida humana. Damos gracias al Señor que aunque esto estuvo escondido a través de los siglos, Él nos lo ha revelado a nosotros por medio de este ministerio. Bueno, Eric, hemos definido la iglesia varias veces en este estudio vida, pero esta es una nueva definición. La iglesia es un híbrido, porque es una entidad producida por la mezcla de dos vidas. Witness Lee usó la palabra mezcla para describir cómo la vida divina y la vida humana se unieron en la persona de Cristo, a fin de que Él se multiplicara en la iglesia. La vida divina no solo está entretejida en la vida humana, sino que ambas están mezcladas y forman una sola entidad. Esto nos muestra que Dios desea impartirse en el hombre y forjarse en él. Por lo tanto, ¿podría usted comentar más acerca de esto? En el libro de Levítico se usa la palabra mezcla para describir el proceso de amasar la harina fina con el aceite. Este es un tipo del Antiguo Testamento que nos muestra la manera en que la vida divina se mezcla con la vida humana. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él vivió una vida divina y humana. Cristo vivía como hombre, pero en su humanidad se expresaba la vida divina de Dios. Por eso el Señor Jesús era un misterio para los religiosos de su época. Lo atacaban de diferentes maneras porque no podían definir quién era Él. ¿Era Dios o era hombre? Los religiosos veían a un hombre igual a ellos. Pero cuando Jesús hablaba, Él expresaba a Dios. En realidad, Jesús era un Dios hombre. El deseo de Dios es mezclar la vida divina con la vida humana para producir una entidad híbrida, que es la iglesia.
Algunos estudiosos de la Biblia dirán que la palabra mezcla no es apropiada, pero es el término que la Biblia usa en el Antiguo Testamento. Si estudiamos más a fondo esto, veremos que cuando dos naturalezas distintas se mezclan, no desaparecen para producir una tercera naturaleza. Asimismo, cuando la naturaleza divina se mezcla con la naturaleza humana, no se produce una tercera naturaleza. Eso sería una herejía. Las dos naturalezas no desaparecen, sino que se mezclan en perfecta unidad para conformar una entidad divino-humana, que es la Iglesia. La visión de la Iglesia que nos presenta Pablo en Efesios no es terrenal, sino que es una visión orgánica, desde el punto de vista celestial. Todos nosotros necesitamos recibir esta visión celestial de la Iglesia. Entonces, toda la Biblia se nos abrirá. En este sentido, Eric, una cosa es ver que en el Señor Jesús se produjo la mezcla perfecta entre la naturaleza divina y la humana. Y otra cosa es ver cómo se relaciona eso con nosotros. En el siguiente segmento, Witness Lee lo explicará. En Efesios 2:18, Pablo dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Todo el libro de Efesios nos muestra que Dios es triuno con miras a producir esta entidad divina y humana que es la Iglesia. Continuemos con Witness Lee. God has purposed to get the church. Dios se ha propuesto obtener la iglesia. And the way to get the church is just to dispense himself into the human beings. Y para hacerlo, Él se imparte a sí mismo dentro de seres humanos. So, God himself... Por tanto, Dios mismo necesita ser triuno, Padre, Hijo y Espíritu. El libro de Efesios revela al Dios triuno de la manera más completa, más que cualquier otro libro de la Biblia. No hay ningún otro libro que hable tanto de la Trinidad divina como Efesios. En Efesios 2:18, Pablo dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Por medio del Hijo y del Espíritu, tenemos acceso al Padre. El Padre vino a nosotros en el Hijo, y el Hijo entró en nosotros como el Espíritu. Ahora, el Espíritu nos introduce en el Padre. Esto es maravilloso. Esto tiene como fin que el Dios triuno se imparta en nosotros, lo cual produce la iglesia. Una vez más, vemos que la iglesia se produce cuando el Dios triuno se mezcla con la humanidad. Ahora necesito que ustedes presten atención a lo siguiente. El hecho de que el Dios triuno se imparte en el hombre está estrechamente ligado al Espíritu. Este Espíritu es el Dios procesado, quien está esperando que nuestro espíritu le responda y coopere con él. Necesitamos abrir lo más recóndito de nuestro ser y decirle, ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Ajá, ¿qué ocurre? Este espíritu vivificante entra inmediatamente en nosotros. Si hacemos esto, seremos salvos. Aun si no entendemos claramente el Evangelio, seremos salvos. Examinemos el caso de Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco en Hechos 9. Él fue salvo cuando dijo las palabras, ¿quién eres, Señor? Al momento de ser salvo, Saulo no conocía bien el Evangelio, ni conocía al Señor Jesús. Sin embargo, cuando pronunció las palabras, ¿quién eres, Señor?, fue cautivado por el Señor. Esto muestra que ser salvo no depende principalmente de que entendamos el Evangelio, sino que toquemos al Espíritu vivificante, quien es el Dios procesado que espera la oportunidad para entrar en nosotros. Tener contacto con el Espíritu vivificante es como respirar. Lo importante no es entender al aire, sino inhalarlo. Al inhalarlo,
recibimos todos sus beneficios. Queridos radioescuchas, como hasta aquí hemos visto, el libro de Efesios revela al Dios triuno de una manera completa. Efesios revela al Dios triuno de esta manera porque este libro trata de la Iglesia, la cual es una entidad que se produce al impartirse el Dios triuno en la humanidad. Los tres de la deidad laboran como uno solo a fin de impartir su vida en los creyentes y edificar la Iglesia. Eric, ¿qué tal si usted continúa hablando de esto? Necesitamos ver que el propósito eterno de Dios es impartirse en el hombre. Pero como vemos en Génesis 3, el hombre cayó y llegó a contener la naturaleza y vida de Satanás. El hombre llegó a tal grado en su caída que no había esperanza de que pudiera cumplir el propósito de Dios. Por eso se hizo necesario que Dios viniera en Cristo para hacer la ofrenda por el pecado, y así librarnos de nuestra condición pecaminosa y redimirnos. Solo de esa manera el hombre podría ser un vaso disponible para que Dios morara en él. Por esta razón, Dios nos hizo con un espíritu humano. En Zacarías 12:1 dice: Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él. El espíritu del hombre tiene como fin recibir al Espíritu de Dios. Hoy nuestro Dios triuno es el Espíritu vivificante, y Él está disponible para impartirse en nuestro espíritu humano. No debemos pensar que el Espíritu es una entidad diferente de Cristo, ni que Cristo está separado del Padre. No, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Cuando el Espíritu se imparte en nosotros, tanto el Padre como el Hijo se imparten en nosotros para regenerarnos y hacernos una entidad híbrida que tiene tanto la naturaleza divina como la humana. Esta es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Al final del segmento anterior, Winnesley dijo que ser salvos no es un asunto de entender el Evangelio, sino de recibir el Espíritu vivificante. Recibir el Espíritu es inhalarlo, así como inhalamos el aire cada día. Para ello, pues quisiera darles un ejemplo. Un amigo mío fue a visitar a una anciana que acababa de recibir al Señor y le preguntó: ¿qué piensa usted acerca de su experiencia de Cristo hoy? Ella le contestó: bueno, es más fácil sentirlo que decirlo. En el segmento final de hoy hablaremos acerca del espíritu humano mezclado con el Espíritu Santo. Esto es revelado en los 6 capítulos del libro de Efesios. Continuemos con Winnesley. In this book of Ephesians, you have the human spirit El espíritu humano es revelado en el libro de Efesios revealed in a very mingled way. como el espíritu mezclado. In every chapter, you can find one En or cada two capítulo verses usted puede about encontrar 1 o 2 versículos acerca del espíritu humano. En Efesios 1:17 habla que el espíritu humano se ha mezclado con algo. ¿Cómo podría nuestro espíritu ser un espíritu de sabiduría y revelación? Sin el Espíritu Santo, nuestro espíritu no puede ser un espíritu de sabiduría y revelación. Pero apenas se mezcla con el Espíritu Santo, nuestro espíritu llega a ser un espíritu de sabiduría y revelación. En Efesios 2:22 dice que somos juntamente edificados como morada de Dios en el Espíritu. Sin esta mezcla, ¿cómo podría nuestro espíritu ser la morada de Dios? El Espíritu de Dios es aquel que mora en los creyentes. No es la morada misma. La morada es nuestro espíritu humano. La morada de Dios está en nuestro espíritu. En Efesios 3:5, Pablo dice que el misterio de Cristo ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Cuando nuestro espíritu se mezcla con el Espíritu Divino, nuestro espíritu llega a ser el órgano
con el que se revela el misterio de Cristo. En Efesios 3:16, Pablo habla del hombre interior. El hombre interior se refiere a nuestro espíritu regenerado. El espíritu del hombre puede ser regenerado únicamente al entrar el Espíritu de Dios en él. Por consiguiente, el hombre interior, mencionado en este versículo, es el espíritu humano que ha sido mezclado con el Espíritu Santo. Miren, en Efesios 4:23 dice que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. El espíritu humano puede llegar a ser el espíritu renovador únicamente al mezclarse con el Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 5, versículo 18, Pablo nos exhorta a ser llenos en el Espíritu. Ciertamente lo que Pablo quiere decir es que debemos ser llenos del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Finalmente vamos a Efesios 6:18, donde Pablo nos anima a orar todo el tiempo en espíritu. Según el contexto, el espíritu aquí también se refiere al espíritu humano mezclado con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Oh, debemos prestar mucha atención a este libro, ya que cada capítulo menciona algo acerca del espíritu mezclado, el cual es el Espíritu Santo mezclado con nuestro espíritu. Pues bien, Eric, ciertamente el enfoque de Pablo respecto al espíritu mezclado es la clave para nuestra vida cristiana. Por lo tanto, ¿podría darnos unas breves palabras de conclusión? Sí, la profundidad del libro de Efesios radica en los versículos que hablan del espíritu mezclado. La iglesia consta de la mezcla del Dios triuno procesado y la humanidad. La iglesia es un híbrido, porque es una entidad producida por la mezcla de la vida divina y la vida humana. La creación, la salvación, la santificación y la victoria, todo esto forma parte del procedimiento que Dios usa para realizar su meta, que es edificar la iglesia. Amén. La iglesia es la unidad del Dios triuno experimentada por todos los que se han mezclado con Él. Si estamos en esta unidad, indudablemente seremos espirituales, santos y victoriosos. Por eso, tal unidad con el Dios triuno en la iglesia debe ser nuestra única meta. Gracias, Eric, por habernos acompañado y por sus comentarios en el Estudio Vida de hoy. De nada, muchas gracias por invitarme. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo, por Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida.
Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial, por lo cual les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.